A lo largo de la historia, cada país del mundo ha tenido a una persona que ha sido la más conocida de la nación. Teniendo en cuenta pues a personas vivas como no, veamos cuál es la persona más famosa de la historia de cada país. Los más famosos de la historia de Jamaica, el cantante Bob Marley y el atleta Usain Bolt. Los españoles más conocidos de todos los tiempos, el escritor Miguel de Cervantes y el pintor Pablo Picasso. La mayor celebridad de Turquía fue el creador de la nación turca, Kemal Atatürk. El militar Napoleón Bonaparte ha sido el francés más famoso de todos los tiempos. Una de las personas más famosas de la historia de Panamá, el boxeador Roberto Durán. El escocés más importante de la historia del país, el inventor Graham Bell. Nacido en Macedonia, sería el conquistador Alejandro Magno. Los argentinos más famosos a nivel mundial de la historia son los futbolistas Diego Armando Maradona y Leo Messi. De Países Bajos, los más conocidos son el pintor Vincent van Gogh y el futbolista Johan Cruyff. El lituano más famoso que ha existido, el que fue jugador de básquet NBA, Arvydas Sabonis. De Rusia han sido el político Vladimir Lenin, el escritor Fedor Dostoyevsky y Yuri Gagarin, primera persona de la historia en salir al espacio. El futbolista Pelé ha sido el brasileño más destacado de la historia. La persona más famosa de la historia de Mongolia, el conquistador Genghis Khan. De Noruega, el más conocido que ha habido ha sido el pintor Edvard Munch. La persona más famosa nacida en Venezuela, el militar Simón Bolívar. Nacido en Croacia, aunque también con nacionalidad serbia, el más destacado fue el inventor Nikola Tesla. Michael Jackson ha sido la persona más famosa de los Estados Unidos. Otros históricos fueron George Washington, Abraham Lincoln y Elvis Presley. Uno de los irlandeses más destacados que ha habido, el escritor Oscar Wilde. En Corea del Norte, el gobierno trata a su primer presidente, Kim Il-sung, como a un dios. La premio Nobel Rigoberta Menchú ha sido una de las más reconocidas de Guatemala. Los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles son conocidos aún más de 2000 años después de existir. El japonés más reconocido en el mundo es Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. La mayor celebridad histórica de Sudáfrica, el político Nelson Mandela. Uno de los más célebres de El Salvador en el mundo, el que fue futbolista Mágico González. Uno de los húngaros más populares de la historia fue el mago Harry Houdini. Nacidos en República Dominicana, los más internacionales de la historia serían Juan Luis Guerra, el modisto Óscar de la Renta o el pelotero Sammy Sosa.
Entre los marroquíes más aclamados internacionalmente está el atleta El Guerrouj. Cristiano Ronaldo ha sido el más conocido de Portugal, seguido del conquistador Vasco da Gama. De Egipto son conocidos aún miles de años después de vivir los faraones Cleopatra y Tutankamón. Los puertorriqueños más internacionales, los cantantes Daddy Yankee y Ricky Martin. De Bulgaria, el más conocido ha sido el futbolista Hristo Stoichkov. Jesucristo es el más famoso de la historia, nacido en Israel. El más internacional de la historia de Polonia, el astrónomo Nicolás Copérnico. De Colombia, los más internacionales, Pablo Escobar y la cantante Shakira. En Uzbekistán destaca Tamerlán, uno de los mayores conquistadores de la historia. De Rumanía sería Vlad Tepes, la persona por la cual se basaron para crear el personaje del conde Drácula. De Austria, sin contar al famoso dirigente de Alemania de mediados del siglo XX, cuyo nombre no puede decirse en YouTube, el más destacado sería el músico Wolfgang Amadeus Mozart y el culturista y actor Arnold Schwarzenegger. De China sería el pensador Confucio. 2500 años después de existir, sigue siendo conocido. Uno de los bolivianos más reconocidos, el héroe Eduardo Avaroa. De República Democrática del Congo es el que fue jugador NBA Dikembe Mutombo. Nacido en Arabia Saudí, el más conocido es Mahoma, originador del Islam. El dirigente Fidel Castro, el más conocido de la historia de Cuba. Uno de los islandeses más conocidos que ha habido, la cantante Björk. Los italianos más famosos de la historia, el artista Leonardo da Vinci y el descubridor Cristóbal Colón. Nacido en Nepal, el más famoso de la historia fue Buda, quien originó la religión del budismo. Uno de los indios más famosos de la historia, el dirigente Mahatma Gandhi. Entre los mexicanos más famosos que ha habido están Pancho Villa y los actores Cantinflas y Chespirito. Nacidos en Alemania destacan el científico Albert Einstein y el músico Beethoven. Nacido en Surinam, uno de los más conocidos ha sido el futbolista Edgar Davids. De Inglaterra, los más aclamados de la historia, el escritor William Shakespeare y el científico Isaac Newton. De Sudán, el más famoso que ha habido ha sido el que fue jugador de la NBA, Manute Bol. El escritor Mario Vargas Llosa ha sido el más conocido en el mundo de Perú. De Etiopía es Haile Selassie, último emperador del país e icono de la cultura Rastafari. En Suecia destacó el científico Alfred Nobel, conocido entre otras cosas por el premio que lleva su nombre.
Una de las personas más reconocidas en el mundo de Nicaragua, el poeta Rubén Darío. De Ecuador destaca el que fue presidente Eloy Alfaro. De Chile se considera al escritor Pablo Neruda.